Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, es un gusto saludarles. Gracias por sintonizarnos. Gracias por permitirnos acompañarle unos minutos en esta mañana. Usted es muy importante para el Señor y para nosotros también. Amén. Reciba un abrazo fraternal de todo el equipo de su programa Suena Familiar. Si usted ha hecho de Jesucristo su único y suficiente Salvador, Señor y Dios, entonces somos familia. Esto quiere decir que tú no estás solo, que tú no estás sola. Esta familia a la que perteneces en Cristo espera que nos compartas tu necesidad porque te quiere apoyar en oración. Tal vez tú puedes sentirte que estás en el límite de las fuerzas o te sientes cansado de luchar y de esforzarte. O puede ser que tal vez sientas temor. Así es que ven a la fuente de agua viva y recobra fuerzas y valor. Compártenos tu petición por WhatsApp, como más se te facilite. Envíanos un audio, un mensaje de texto o si prefieres llamarnos a la hora que tú lo necesitas. El número es 811-590-9879. Si te han pasado, no has escuchado programas anteriores o los quieres volver a escuchar o te gustaría compartirlos, los puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Te invitamos a que te suscribas, a que nos regales ese dedo arriba y que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ninguna emisión. En esta mañana nos encontramos con ustedes, sus amigas y servidoras llenas de gozo y de gratitud, Leti Cantú y Rebeca López. Buenos días, Rebeca. Muy buenos días, querida Leti. Es un gusto compartir contigo este tema tan interesante. Oramos por ustedes que hoy nos están escuchando, rogando al Todopoderoso, seamos inspirados a esforzarnos y ser valientes todos los días de nuestra vida. Bendito sea nuestro Señor. Y hoy estamos con la serie Ánimo y el tema tú eres esforzado o esforzada y eres valiente. Créelo, créelo. Esto que vamos a meditar y compartir con ustedes se encuentra en el libro de Jueces. Son los capítulos 6 y 7. Si usted tiene oportunidad de leerlos después de escuchar este programa o cuando usted tenga un poco más de tiempo, le invitamos a que abra la palabra de Dios y busque ahí en el libro de Jueces, capítulos 6 y 7. Hoy hablaremos de un tema que sin lugar a dudas lo va a retar y lo va a hacer pensar en muchas cosas. Y es que, ¿quién no se ha sentido inseguro, cansado, temeroso, acosado, pisoteado, humillado muchísimas veces? Muchas veces son por cosas simples y cotidianas, pero si nosotros le dijéramos a usted que tiene que enfrentar a uno mucho más fuerte, poderoso que usted, ¿cómo cree que se sentiría? Y que ese adversario se aprovecha de la vulnerabilidad y abusa de su poder y su fuerza. Está tremendo esto, ¿verdad? Así es que esta era la situación de opresión en la que vivía el pueblo de Dios frente a los madianitas. A causa de hacer lo malo delante de Dios, el Señor los entregó en manos de los madianitas. Esto viene en Jueces 6, versículo 1. El pueblo de Dios estaba aterrorizado, sufriendo abusos y despojos. Esto fue por 7 años. Tanto así fue su temor que se refugiaron en cuevas, en cavernas, en lugares que al sentir o parecer de ellos eran más seguros, ya que los madianitas robaban las cosechas y los frutos y todo lo que no se llevaban lo destruían. Ahí en estos pasajes encontramos que los madianitas acampaban contra
ellos, contra el pueblo de Dios. Y no solamente ellos, sino que tenían ahí a su ganado, sus camellos. Y cuando los israelitas sembraban, o sea, cuando estaban trabajando, venían contra ellos y destruían todo a su paso. No dejaban ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Jueces 6:4. No dejaban nada para que el pueblo de Israel se pudiera alimentar. De esta manera, el pueblo era oprimido y empobrecido. Ahora le pregunto, ¿no se le hace algo conocido como que actualmente ese es el pan que vivimos cada día? Yo no sé usted, pero sabe que yo en lo que se pueda evito ver o escuchar los noticieros porque no se habla de otra cosa más que de abuso, violencia y maltrato. Y es que estamos padeciendo temor, inseguridad, en la violencia, de abuso. Y no solamente al salir a la calle, muchas veces en los lugares de trabajo, en las escuelas y hasta en los mismos hogares. Y es que la gente trabaja, se esfuerza, se priva de algunas cosas para obtener algún bien o servicio y de repente eres despojado del fruto de tu trabajo. Y pues como víctimas podemos o usted puede creer que no queda más que bajar la cabeza y volver a empezar. Y sientes que no puedes hacer algo más. Vivimos en una sociedad que padece un estado de estrés constante. Y esto no debemos de pensar que, pues al vivir de esta manera, que Dios no está cerca, o que es indiferente, o que el Señor perdió el control. Jamás debemos olvidarnos de la misericordia y bondad de Dios. Amén. Hay un propósito en todo, y siempre es que corrijamos nuestra vida y volvamos al camino correcto, a aquel en el que siempre debemos andar. Lo que Dios permite no quiere decir que esa sea su voluntad. Así es que le pregunto, ¿cuál es su estado de ánimo ante estas situaciones? ¿Cómo reacciona usted ante todo esto? ¿Se esconde? ¿Se aísla? ¿Vive en temor y angustia? No debemos permitir ni acostumbrarnos a eso. Definitivamente no es lo que nuestro Señor quiere para su pueblo. La situación para el pueblo de Israel cambió. ¿Cuándo? Hasta que los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Y usted cómo reacciona ante los abusos y despojos? ¿Cómo ves, Rebeca, esta situación? Definitivamente, Leti, fue una situación muy difícil. Y fíjate que Dios mismo llama a Gedeón como varón esforzado y valiente, y él no se sentía así, pero podemos recordar que Dios nos capacita, que Dios es el que nos capacita. Cuando él le dijo a Gedeón que hombre esforzado y valiente, a mí me impacta mucho. Pero más eso adelante, fue cuando ellos clamaron al Señor. Así es, Leti, porque bueno, el pecado los llevó a esa situación, y cuando nosotros también aplicándolo a nuestras vidas, nos volvemos a Dios en cualquier situación que le estemos fallando o pecando contra el Señor o contra alguien, es muy importante pues ir al Señor. ¿Para qué? Para que nos limpie y nos restaure. Y que nos muestre otra vez el camino. Que debemos andar. Y Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Amén. Y nuestro bien es andar en sus caminos. Amén. Así es. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y es por eso cuando el pueblo clama al Señor, el Señor responde mandando un profeta, y así es como el ángel de Jehová va delante de Gedeón. Así es, Leti. Toda la historia, como dijiste tú, está en Jueces, capítulos 6 y 7. Recordemos que el libro de Jueces se narra la historia de 13 hombres a quienes Dios levantó como libertadores de Israel, entre los cuales se encuentra precisamente Gedeón, la historia que ahorita estamos narrando. Cabe señalar que en el libro de Jueces cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que estamos mencionando ahorita. ¿Qué quiere decir esto? Que no buscaban a Dios. Hay dos factores que sobresalen en ese libro: el completo fracaso de Israel y la persistente gracia de Dios para ellos. Bendito sea Señor. ¿Verdad? Veamos juntos la historia de Israel cuando clamaron a Dios
pero no le obedecieron. Se encuentra en Jueces 6, del 7 al 10. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, porque como dijiste tú, estaban siendo muy oprimidos, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. Ojo, dioses con minúscula, de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Qué triste, ¿verdad? Dios nos habla por medio de su palabra y nos alienta a ser esforzados y valientes. Nos corresponde creer y obedecerle para disfrutar la victoria que Él ya tiene para nosotros. ¿No es así, Leti? Definitivamente, andar en sus caminos es lo mejor y es lo que siempre el Señor busca, que andemos en Él, que volvamos a Él. Debemos tener una firme y fuerte convicción para esforzarnos y ser valientes. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Ahorita estaba comentando con Leti que Dios no nos pide algo sin antes capacitarnos. Y recientemente he visto unos documentales de la película que seguramente usted también ha escuchado, la película de la vida real que se llama Sound of Freedom, Sonido de Libertad. Esta película es de la vida real y se centra en la vida de Tim Bayard, un exagente de la CIA estadounidense que se introdujo en el sucio mundo de la pedofilia. ¿Para qué? No solo para meter en la cárcel a esos malvados, sino su meta principal, inspirado por su esposa, precisamente Catherine, que en lo personal fue lo que más me impacta de esta situación, con la convicción que la esposa le dice: renuncia a tu trabajo para que rescates a esos niños. Él le dice: ¿y de qué vamos a vivir? Le dijo él: no me importa si tenemos que acampar en la playa, pero rescata a esos niños, sabiendo de antemano la esposa y él mismo lo peligroso de la misión. Su esposa estaba convencida de que Dios está con él y que él tenía la capacitación, también la convicción y por sobre todas las cosas la inspiración de Dios, porque he de decir que él es creyente, para ejecutar una misión que venía de arriba, es decir, del corazón de Dios. ¿Cómo ves? Son situaciones muy fuertes y reales, como tú dices. A mí me ha impactado muchísimo ver los documentales. Le dije, porque él dice que cuando él se entera de toda esa situación, pasó por una muy fuerte depresión, tuvo que ir con el psiquiatra, noches sin dormir, pero no podía quedarse sin hacer nada, cruzado de brazos. Así es, se metió. Si hay la oportunidad de que vean la película, vale la pena. Yo le digo a mi esposo que la tengo que ver de día, porque si no, capaz de que no duermo en toda la noche, porque sí es una película muy fuerte, con datos muy precisos y sobre todo con el daño que se hace tan irreversible a tantos y tantos niños y niñas. Y tristemente, otra de las cosas que han entristecido mi corazón es que dicen que el principal proveedor, que Estados Unidos es la red más grande, pero el principal proveedor es México. De niños. De niños. Por eso han estado desapareciendo niños. Claro, por eso tanta gente desaparecida, ¿verdad? Así es, pero así como este hombre, Tim, que es un hombre esforzado y valiente, porque él se ha tomado de la mano de Dios, como nos dice Joel en cada capítulo de bien agarrados de la mano de Dios. Qué bendición escuchar eso. Y fíjate que las radioescuchas me dicen, a mí me encanta cuando el señor Joel, porque así dicen, el señor Joel me dice, tomados de la mano del Señor. Entonces cuando vienen quebrantos a mi vida me acuerdo, tomados de la mano del Señor. Entonces es importante, porque este hombre es esforzado y valiente porque está tomado de la mano de Dios.
Dios nos ama y nos lo mostró en la cruz del Calvario. Tengamos presente que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque su presencia está en nosotros y con nosotros cuando le recibimos como nuestro Salvador personal. Porque nos ha dado herramientas para hacerlo, es decir, sus promesas, su palabra, su voz. Porque Dios le agrada que confiemos y esperemos en Él. Lo más reconfortante para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es creerle a Dios. Porque Él en nosotros es como somos, esforzados y valientes. ¿No es así, Leti? En sus fuerzas, en su capacidad, no en las nuestras. Familia, ¿usted está convencido o convencida de que Dios puede hablarle? ¿Tú cómo ves, Leti? Claro que sí. Y exacto, Dios nos habla por medio de su palabra a usted y a mí. Cualquier situación por la que usted esté pasando, está usted afligido, con desánimo, no fuimos llamados para vivir ahí. Escuchemos la voz de Dios diciéndonos, porque yo, Jehová tu Dios, es quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esto viene en Isaías 41:3. ¿De dónde y de quién viene mi ayuda? De Dios, familia. ¿Quién me da fuerza y ánimo cada día? Dios. Dice el 29, en Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dios es para nosotros nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestro ánimo, nuestro protector, nuestro ayudador, nuestro amado esposo y mucho más, Leti. ¿No es así? Sí, Él lo es todo. Él está con nosotros. Él lo llena todo, Él es más que suficiente. Ese Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que está a nuestro alrededor, Él es el que se hizo carne para vivir en medio nuestro. Y no solo eso, sino que se entregó por nosotros para darnos salvación y vida eterna y esa vida abundante a la cual Él nos ha llamado y a la cual pertenecemos. Gloria a Dios. Así es, Leti. Entonces, seamos esforzados y valientes como Gedeón. Gedeón quiere asegurarse que el ángel es realmente el ángel de Dios. Eso estuvo muy bien. Luego destruye el altar de Baal y corta la imagen de Acera. Esto como muestra de la idolatría del pueblo. Esto es muy importante porque tenemos que ver nuestro pecado para quitarlo de en medio y confesarlo y volvernos a Dios. Luego, cuando llegó la hora de la batalla, Gedeón pide una serie de pruebas para asegurarse de que Dios estaba con él. La prueba del vellón, ¿te acuerdas de? Sí. Gedeón había juntado mucho ejército y Dios le ordena que lo redujera para que cuando ganara no pensara que era por la multitud de su ejército. Su fuerza, sí. Exacto, su poder. Sí, exacto, Leti. Sino por el poder de Dios. Observe lo que había visto Dios al principio en Gedeón. Resultó que ser en realidad, ¿te acuerdas que le dice que eres varón esforzado y valiente? Así lo hará con usted y conmigo si le permitimos a Dios ser moldeados por Él. Dios escogió a Gedeón de entre todos los jóvenes del pueblo de Israel para que se convirtiera en el libertador de su pueblo. Dios lo calificó de hombre esforzado y valiente, aunque era un desconocido ante los demás e incluso a la vista de ellos mostraba cobardía. Y fíjate, Rebeca, el Señor es una manera que muestra la misericordia y es como responde al pueblo. Y escoge, como tú dices, a Gedeón para liberarlos de esa opresión. Pero para Gedeón no fue fácil y ni siquiera la primera lo creó. A pesar de que
el Señor llamó a Gedeón varón esforzado y valiente, y también le dijo ahí en Jueces 6:12 que Jehová estaba con él. Así es. Gedeón no se consideraba valiente, ya que solo veía lo limitado de sus capacidades y su fuerza. Así es. En el momento cuando el ángel de Jehová habla a Gedeón, le estaba pues sacudiendo el trigo el poco trigo que tenía. Era lo que estaba haciendo Gedeón. Fíjate, porque es importante lo que dices, porque aquel llamado del Señor no le llegó a alguien que vivía en un palacio. No, dice que era el más pequeño de su casa. Sí, no. Y él estaba sacudiendo el poco trigo que tenía. Uh-huh. Pero fíjate, Rebeca, para esconderlo de los madianitas. Ese acto demuestra lo vulnerable que estaba el pueblo. Tenían que esconder el trigo para garantizar algo de alimento. Esto mostraba que se habían olvidado de ese Dios todopoderoso, del Dios de misericordia, ese Dios fiel de poder al cual ellos pertenecían. Y en el versículo 13, Gedeón respondió al ángel de Jehová con reclamos y lo cuestionó, dudando de la presencia de Dios. Y le dice así: oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Ahora esta es una pregunta que le hacemos a usted que nos escucha. ¿Cuántas veces ha actuado como aquellos israelitas, no creyéndole a Dios, renegando, cuestionando, que no ha sido suficiente ver las maravillas de la creación, de lo que el Señor ha hecho, como para dudar de ese Dios poderoso? Y los múltiples testimonios que tenemos en su palabra, como el de Gedeón, ¿verdad? Y el Gedeón era visto como un hombre esforzado, diligente y valiente, por uno que no falla, por Dios. El Señor, eso era lo que a él lo respaldaba. Y ni el mismo Gedeón lo podía entender. Él solamente se fijaba en sus limitaciones, en su falta de capacidades. No veía ese poder de ese Dios poderoso y fuerte que le estaba hablando, que tenía delante de él, que veía por ellos. Yo sí veía el potencial de Gedeón. Pero él no. ¿Cuántas veces pasa que con nosotros mismos? Sí, que no ves tus capacidades. Y aparte, como tú decías, Dios te capacita y aparte te respalda y te guía. Así es, no estamos solos, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Asimismo, Él mira dónde está y le ve como una persona esforzada y valiente, aunque crea que no lo sea, porque Él conoce su pasado, presente y futuro. Dios sabe cómo será si se coloca en sus amorosas manos y le permite ser guiado por Él. Gedeón siguió al pie de la letra las indicaciones de Dios y esto lo convirtió en un gran hombre que se atrevió a derribar el altar idólatra de su padre, porque dedicado le a Baal. creyó al Señor. Exactamente, y no solo eso, hizo leña y cortó en pedazos. Imagínate, se puso en peligro la imagen de Acera y en su lugar levantó un altar a Dios. El pueblo entonces lo quiso matar, pero su padre, o sea, Dios, lo defendió y dijo: ¿lucharéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda con él, que muera esta mañana. Si es un Dios con minúscula, que luche por sí mismo con quien derribó su altar. Jueces 31. Dios le dijo a Gedeón: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Si Dios lo estaba enviando como varón, poseedor de la valentía, no tenía por qué temer ni dudar. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Usted también puede ser un varón esforzado y valiente para cumplir los propósitos de Dios, es decir, al seguir sus indicaciones, tal como las estipula, para ayudar a otros a ser liberados de la esclavitud del pecado. Así es que grande es el Señor y digno de ser alabado y de ser confiado y creído y
y estamos avalados por Él. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que, ánimo, usted es una persona esforzada y valiente en Cristo. Así es, no tenemos por qué dudar de ese Dios grande que nos da las herramientas. ¿Está de acuerdo conmigo que estamos viviendo tiempos muy complicados? Por esta razón debemos ser esforzados y valientes. Dios no nos pide nada sin antes no nos capacita. Job 36:22. Dios excelso en su poder. ¿Qué enseñador es semejante a Él? Ninguno. Nadie. Nada, ni nadie se compara a Él. Así es. Nada ni nadie. Familia, gracias por su amable atención. Ustedes son una respuesta a nuestras oraciones, recuérdelo. Les bendecimos en el nombre de todo el equipo de Suena Familiar y esperamos contar con su presencia lunes, miércoles y viernes. No se pierda el programa de lunes. Recuerde que nada de lo que podamos experimentar supere el tamaño, fuerza, control, dominio de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. El cual está de su lado y usted está guardado bajo la sombra de sus alas. Qué bendición. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved